a ir comenzando. Bien, ¿se oye bien? ¿Sí? ¿Sí me oís? oye, ¿Sí? Sí, perfecto. Vale. Sí, perfectamente, Vale, Aida. Genial. Pues bueno, lo primero de todo, saludaros, agradeceros que estéis aquí una tarde más con nosotras. Y bueno, voy a presentar a mis dos compañeras que están hoy acompañándome en esta asamblea. Está la compañera María Ángeles, que se ocupa de los temas de atención a la diversidad, que es PT, y es delegada en la zona norte. Y está también nuestra secretaria general, Isabel Galvín, ¿vale? Si os parece, bueno, os voy a enmarcar un poquito la reunión. Como sabéis, nos vimos previa a las Navidades, cuando salieron estas instrucciones con esta temática. Dejamos un poco este margen para ver qué ocurría en los centros y a la vez para que los delegados y delegadas en este trimestre lo que están haciendo es visitaros centro a centro a los PTs y ALs para recoger los datos de las ratios, para hacer esta campaña de denuncias que dijimos que íbamos a hacer de las ratios que tenéis en la atención a la diversidad, y poder hacer también un informe y un estudio de las necesidades que tenemos en este sector, porque nos estamos encontrando pues distintas variables, ¿no? Desde alumnos que se atienden por varias compañeras a la vez, compartir centro en distintas modalidades. Bueno, hay una diversidad grande que nos va a servir para hacer un estudio que sea realista, ¿no? Que recoja pues datos que no nos pueda decir luego la administración que nos los hayamos inventado, porque van a ser centro a centro y perfil a perfil, sabiendo qué jornadas laborales tenéis cada uno de vosotros y cada una de vosotras. Y luego esta asamblea pues ha sido un poco a petición de los afiliados y afiliadas que nos llevabais escribiendo en los últimos días con preocupación sobre toda esta normativa de instrucciones. Así que hemos decidido, pues bueno, convocaros para poder hablar en directo, que nosotros consideramos que es mejor que sacar así un comunicado o cosas de estas, mejor sentarnos, poder ver entre todos y todas cuál es la situación real, qué necesidades tenemos, si ha cambiado la situación desde aquella reunión hasta ahora, y ver qué tenemos en el frente, si tomamos alguna decisión de actuación, bueno, de lo que salga en conclusiones un poco en esta reunión, ¿vale? Así que, bueno, sin más dilación, le voy a dar la palabra a la compañera María Ángeles, que se había preparado un PowerPoint y quería presentarlo y explicarlo. Y luego, si os parece, ya abrimos turno de palabra y nos vais contando. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, yo lo que voy a hacer, bueno, lo que he hecho ha sido un análisis de esta orden 130 que ha salido en enero, que tanto nos preocupa y que, bueno, pues de alguna manera he preparado en un PowerPoint seleccionando aquellos puntos que he considerado que hemos considerado que son los más importantes, ¿no? Si os dais cuenta, ahora cuando pasemos pueda compartir la pantalla, yo me he centrado solamente en lo que son la atención a las diferencias individuales, o sea, en acné y acneaes. La parte especial que viene referida a altas capacidades, no me he centrado en ella, sino más, bueno, exclusivamente en el otro tema, ¿vale? Así que no sé si puedo compartir, Aida. Creo que sí, he mirado la configuración y ponía que sí. Mira, Vale, a ver. vamos a ver. Dale a compartir pantalla. Compartir pantalla. Perdón, esta no es, ¿eh? A ver, Perfecto. ¿Sí? ¿Listo? Vale. Voy a poner en grande para que me podáis ver bien. Aquí lo tenéis, ¿vale? Bueno, es una orden que lo que hace es centrarse en sobre todo, bueno, organización, funcionamiento, evaluación y autonomía de primaria, ¿no? Entonces, las tres leyes a las que alude, esto lo voy a pasar rápido y voy a ser muy concreta y muy directa, ¿no? Las tres leyes a las que alude al principio son la Ley Orgánica del 2006 de Educación, donde ahí se dice que la etapa educativa comprende 6 cursos, el Real Decreto 157, en la que se habla de las enseñanzas mínimas de primaria y del currículum, y luego la que se desarrolla con esta última, con la 157, que es el 61 del 2022, que habla sobre... Esperar, que voy a intentar quitar ese sonidito. A ver,
Y luego la que estábamos diciendo, disculpar, la 157, que se desarrolla en el 61 sobre el currículum de primaria, ¿vale? Yo me he centrado en los artículos donde realmente habla de las diferencias individuales del alumnado, para que a quien no le haya dado tiempo a leerlo y a estudiarlo, pues que tenga una visión un poco global sobre de qué habla esta orden. Esperar un segundo, que voy a quitar este soniquete. A ver. Vale, perdona. Entonces, lo hacemos aquí. Ahora, el artículo 10 habla de la atención educativa a las diferencias individuales del alumnado, donde, bueno, donde principalmente lo que se habla es de la flexibilidad de métodos pedagógicos, procesos de evaluación, sobre todo en aquellos alumnos o alumnas que presenten dificultades en la comprensión. Y también aquí habla sobre uno de los aspectos que incluye, que otras veces no se ha incluido, es que también se va a dar importancia a las dificultades en la comprensión y expresión del área de inglés. Yo aquí me planteo como especialista, ¿no?, de atención a la diversidad, si alguna vez van a contemplar que se castellanice algunas, sobre todo las Science, a los alumnos con necesidades, porque en muchos centros es bastante difícil conseguirlo, ¿no? Pero no llegan a poner nada de esto. Luego el artículo 11, que habla de medidas ordinarias, que habla de la organización del espacio, del tiempo, la metodología, si va a haber cómo se organiza el refuerzo, que haya agrupamientos flexibles. En realidad aquí no cuenta nada nuevo de cara a anteriores, o por lo menos luego, si queréis, en el turno de palabra, si veis que hay algo que vosotras hayáis hecho una lectura y yo le he pasado por alto, pues bienvenidas son, ¿vale? Luego lo de adecuar las unidades de programación didáctica contextualizada, metodologías, medidas de acceso al contexto escolar y las medidas donde se registran por el tutor, que el tutor tiene que informar a la familia, ¿no? Y ya entrando al meollo de la cuestión, en el capítulo 3 ya habla de la atención educativa a las diferencias individuales, ya bueno, el 10 y el 11 también, pero este ya habla de las medidas específicas que tiene que tener el alumnado con necesidades educativas especiales, con los ACNE. En el artículo 12.1 habla de que, según el artículo de la ley 2006, podrá requerir determinados apoyos y atenciones educativas específicas, y que el alumnado que tiene que ser ACNE tiene que ser después de una evaluación psicopedagógica, su respectivo informe y su respectivo dictamen de escolarización, ¿no? Y ya aquí hablan en el 12.2 de las ordinarias, pues que hablan de las adaptaciones curriculares significativas, y aquí ya empieza a haber como ciertos matices que en otras normativas no han concretado de una manera tan exhaustiva. En las adaptaciones curriculares, bueno, además de las ordinarias, en la A, adaptaciones curriculares significativas, donde se adaptan las unidades de la programación didáctica, y aquí, que pongo así entre paréntesis, de ciclos distintos. Por eso luego pongo en negrita y a continuación, y cuando habla de adaptaciones curriculares no significativas, que solamente se van a poder hacer en segundo, en cuarto y en sexto. Esto es una de las cosas que desde comisiones decimos, que realmente las adaptaciones no se tienen que hacer en los cursos pares, se tienen que hacer desde el momento en que vemos que un alumno necesita una adaptación curricular. Así que este es uno de los puntos que vemos que no estamos de acuerdo. El C, luego habrá un turno y podéis añadir todo lo que queráis, repito. Otra de las medidas que hay específicas de atención a los ACNE es el apoyo específico al proceso de enseñanza y aprendizaje en las áreas en las que haya propuesto una adaptación curricular significativa y se considere necesario, así como las dificultades asociadas a la condición personal del alumno por parte del profesorado especialista en pedagogía terapéutica y o adición en lenguaje, según conste en el dictamen de escolarización. Es decir, que
estos son los grupos que hacemos PTs y ALs, que se hacen y que se atienden a los alumnos ACNE, ¿vale? La letra D, aplicación de medidas específicas de acceso al contexto escolar, que aquí se incluyen también los procesos de evaluación, y también se habla, que luego lo vamos a ver a posteriori, todo lo que es el anexo nuevo que han puesto, que es muy parecido, ya lo vais a ver, al que había del 2014, y que esto podrá suponer la provisión de recursos de difícil generalización o la puesta en práctica de metodologías específicas de accesibilidad cognitiva y sensorial. Y esto que no sé muy bien yo cómo lo podemos interpretar, entre comillas, cuando un centro no disponga de estos recursos, se propondrá la escolarización en un centro de atención preferente o un cambio en la modalidad de escolarización. Es decir, aquí vamos a tener que depender de los recursos para poder, vamos a tener que seguir dependiendo de los recursos para poder hacer una modalidad de escolarización u otra, ¿no? Y luego la E, que permanencia extraordinaria, que bueno, que dedica bastante texto a hablar de esto, que ya os digo que yo en esto sí que no me he centrado, ¿vale? Yo me he centrado en lo que son las medidas. Espera, quiero enseñaros otra cosa primero. Y para mí aquí, y con esto termino porque os he dicho que iba a ser bastante concisa, en el capítulo 3, que sigue hablando de la atención educativa, de las diferencias individuales, en el artículo 17, para mí, que esto es lo más fundamental, junto con otra cosa que vamos a ver luego, que yo creo que todas hemos visto, habla de las medidas específicas de atención al alumnado ACNEAE por trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastorno de atención o trastorno de aprendizaje. Habla de 3 medidas, unas las que garantizan el acceso a la evaluación, que estas, ahora os las voy a mostrar, que he puesto una comparativa de los dos modelos que tenemos, el del 2014 y el del 2000, el de ahora, el del 2023, el de esta orden, que pone, es prácticamente lo mismo que ponía en la del 2014, tiempos previstos hasta un 35% más. Esto cuando hablamos de la adaptación de las pruebas de evaluación de los exámenes, los tipos y tamaños de fuentes, si tienen que hacer el examen o la prueba en otro lugar, si se van a utilizar materiales diversos. Esto se tiene, esta hojita, este modelo del anexo 3, se tiene que meter igualmente al expediente académico como hacíamos con el otro. Y en este caso vais a ver, a ver, no sé si puedo... Esperad un momento. Aquí, mirad, aquí os he puesto... a ver, perdona. Ahí. Aquí os he puesto, por un lado, vais a ver, aquí, así lo puedo señalar. Este es el anexo que había del 2014, del 12 de diciembre del 2014, que se hacía también. Pero fijaros en el título, modelo de informe relativo a la aplicación de medidas para la evaluación de alumnos con dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje, DEA y TDAH. Sin embargo, en las de este año, en las del 2023, la de esta orden 130, habla del alumnado con necesidades educativas asociadas a dificultades específicas de aprendizaje, de ACNEAE, por trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastorno de atención o trastorno de aprendizaje. Estos dos títulos traen su aquel y luego la única diferencia que hay, porque lo demás en realidad es más o menos rellenar lo mismo, y luego ya veis que abajo hay una diferencia. Uno lo firma, da el visto bueno el jefe de estudios y otro lo da el visto bueno el director o la directora del centro, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Y vuelvo a la diapositiva esta donde estábamos hablando de las medidas específicas ACNEAE. Y lo pongo en rojo. El director del centro podrá acordar la incorporación de este alumnado a uno de los grupos de apoyo específico. Es decir, cuando llegamos al cole y creamos, junto con el EOE y con el visto bueno de la jefatura, creamos nuestros horarios de nuestros grupos de los chicos con necesidades educativas especiales, pero ahora hay un respaldo normativo que dice que se pueden
incorporar este alumnado, el ACNEAE, a los grupos que ya tenemos hecho. Y mirad lo que pone, con los recursos disponibles. Es decir, no van a poner más PTs o más ALs, en principio, según lo que pone aquí, para que podamos atender a esos grupos. Y luego pone, siempre que no se obstaculice la adecuada atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Y en esta siguiente diapositiva, yo me he hecho algunas preguntas que me gustaría hacer en voz alta y compartirlas con vosotras y vosotros, que son las siguientes, un poco derivadas de esta lectura de la orden. ¿Se van a incluir los ACNEAES en el ratio de PTs y ALs? Porque con el visto bueno de la dirección se supone que los vamos a poder atender en los grupos, aunque ya sabemos que hasta ahora hay muchas personas que lo hemos hecho o no, pero ¿y ahora que está reflejada en una orden normativa? ¿Recae solo en la dirección del centro la decisión de la atención de los ACNEAES? ¿Y cuántos alumnos? Perdonad. Disculpad. Y vamos por que si solamente es la dirección la que va a decidir la atención en estos grupos específicos de apoyo. ¿Cuántos alumnos podremos tener en estas agrupaciones? Porque hay una ley por ahí que habla de un mínimo de 3, pero ¿y ahora? ¿Cuál será el máximo? Porque entonces ya no hablaba del máximo y ahora tampoco. Lo que he comentado antes, ¿con qué recursos? Con los que tenemos disponibles. Y luego también me preguntaba, ¿también tendremos que hacer informes de comunicación a las familias de manera trimestral? Y bueno, pues eso, ¿no? Un poquito las preguntas que ahora si queréis debatimos y vemos si vosotras habéis sacado, perdonad, a ver, lo pongo otra vez. Y luego esta última, que habla de los trastornos específicos del lenguaje, porque es curioso cómo en el artículo 17 de esta orden a los trastornos del desarrollo del lenguaje los incluye en estas medidas específicas de ACNEAE, cuando anteriormente, que yo sepa, esto no se había hecho. Por eso pongo en azul. ¿Trastorno específico del lenguaje está dentro de ACNEAE con esta orden? Porque si es así, no vamos a poder atender sobre todo a él como hasta ahora respaldados dentro de los ACNES. Y luego, por otro lado, sí que en la circular del 12 de diciembre del 2014, en ese anexo que os he enseñado, que os decía antes, este de aquí no habla, aquí no está hablando de los trastornos del desarrollo del lenguaje en específico. Entonces, bueno, es un poco invitaros a la reflexión y, bueno, pues abrir un debate y escuchar nuevas... Voy a dejar de compartir. Aida, ¿vale? Bueno, ahí estamos. Pues es abrir un poquito el debate y ver qué interpretaciones habéis hecho vosotras o vosotros desde vuestra experiencia y leyendo un poco esta normativa, ¿no? No sé si he ido muy rápido o si me queréis hacer alguna pregunta, no sé. Bueno, yo complementar a María Ángeles sobre la siguiente cuestión. Nosotros, cuando esta nueva orden Hay en una estado de persona, Aida, que borrador quiere preguntar. pasó por el Consejo Escolar, nosotros hicimos un voto particular y nos opusimos, votamos en contra. De hecho, fuimos la única organización que así lo hizo, votó en contra y presentamos voto particular del borrador, tal y como se presentó al Consejo Escolar, que es prácticamente como se ha publicado, con los elementos y cuestiones que ha planteado María Ángeles. Por otra parte, deciros que para tranquilidad o no, estamos trabajando con el equipo jurídico para ver si esta orden la recurrimos o no y en qué elementos. Para nosotros es esencial esta asamblea que nos ha solicitado la afiliación para escuchar a los profesionales, a vosotros y a vosotras, y para recoger aportaciones, consideraciones en la línea de seguir valorando, que tenemos que tomar la decisión en los próximos días si recurrimos la orden o no.
Así que no sé si... Disculpadme, que estaba oyendo un vídeo y un audio que me han mandado. Si os parece, abrimos turno de palabra. En la parte de abajo tenéis reacciones y levantar la mano. Vais a salir ordenadas, os voy dando la palabra en ese orden. ¿Os parece? Venga, pues vamos empezando. Hago una cosa, para que no se eternicen así los turnos de palabra, voy a dar la palabra a Luisa. Cuando Luisa termine, cierro el turno de palabra con la última persona que haya levantado la mano, respondemos y luego, si queréis, hacemos una segunda ronda de palabras, ¿vale? Luisa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Mira, yo quería consultaros una cosa. Resulta que no solo nos están metiendo a ACNEAES, sino que también hay centros en los que nos están metiendo compensatoria y yo personalmente tengo una ratio de 24 alumnos. Quería saber hasta qué punto nosotros somos un recurso del centro para que esto se pueda decidir, porque se amparan en que somos un recurso del centro. Entonces, sé que nosotros solo actuamos bajo evaluación psicopedagógica y que eso debe de estar en el dictamen de escolarización que le atendemos nosotras, pero ¿qué podemos hacer cuando no se cumple? Gracias, Luisa. Rocío. Hola, a ver, yo tenía entendido, si no lo he visto mal, anteriormente el TEL estaba como ACNE. Si ahora lo meten como ACNEAE, se les van a quitar recursos y esos chavales sí tienen una dificultad específica en el lenguaje y la comunicación, que supuestamente que es nuestro papel en ello. Entonces no sé cómo va a quedar eso. Eso era mi pregunta, ¿cómo va a quedar? Muchas gracias, Rocío. Cristina Martínez. Buenas tardes. Hablo como AL, no sé si es el tema de la reunión. Bueno, yo es que leí ayer el grupo de Telegram y estoy bastante disgustada con lo que sucedió ayer en él y me gustaría transmitir pues mi malestar. Me gustaría que las cosas pues, que se consulten a la afiliación, pero no que pueda entrar cualquier persona de CGT a decirle a comisiones obreras lo que tiene que hacer. Básicamente porque ni sé qué pinta ahí. No sé, yo no estaría dentro de un grupo de CGT. Entonces, bueno, estoy orgullosa porque mi sindicato de manera altruista y gratuita pues atiende a todo el mundo, pero aunque eso para mí sea un orgullo, pues pido por favor que se pueda atender a los afiliados como prioridad y no lo que pida cualquiera. Muchas gracias. Gracias. Vale, pues si queréis ir dando respuestas, María Ángeles. Vale, bueno, yo la primera pregunta, que creo que era de Luisa, ¿verdad? Que estaba atendiendo alumnos. Eras Luisa, ¿verdad? Sí, sí, Es sobre alumnos en compensatoria. No tenemos que atenderlo. O sea, por eso o sea, es que lo que nos estamos encontrando ahora cuando los delegados y delegadas estamos visitando los centros, ¿no? ¿Qué Que hacemos entonces? Porque se agarran a que somos un recurso de centro y que Inspección dice que somos recurso de centro. Lo que pasa, Luisa, es que hay que hacer una reclamación. Ya está, por segunda vez hemos iniciado un recorrido centro a centro y estamos recogiendo centro a centro la realidad que se está viviendo. Entonces, yo te sugiero que te pongas en contacto con tu delegada o con tu delegado, o que le escribas un correo a Aida y le digas dónde estás, qué centro es, etcétera. Hay que presentar una reclamación. Evidentemente, en primera instancia, si tienes una orden escrita y una orden verbal dada en determinadas condiciones, habría que analizarlo. Y sobre todo que son niños y niñas que necesitan una atención, pero hay que presentar automática inmediatamente una reclamación y solicitar los recursos correspondientes, porque la compensatoria es un programa específico que hay que dotarla con un recurso específico. No Claro. está pensada para el alumnado al que tú tienes que atender según el puesto, las características, la regulación de tu atención. Pero si es que lo Entonces, peor es que hay recurso de compensatoria en el propio centro. pues hay Y que hacer entonces, una reclamación. pues aún así me los han metido. Y yo, bueno, y cumple, Luis, cumple el perfil de compensatoria. en la Los persona, requisitos. Digo, los alumnos que tú estás atendiendo, ¿cumplen el requisito de compensatoria? sí lo cumplen, incluso alguno puede llegar a ser acné, pero claro, si desde orientación no se evalúa, pues entonces Claro. lo único que hacen es,
de lo que llevamos de año, he tenido 5 cambios de horario. O sea, cambios constantes con salidas, entradas y claro, no, o sea, no sé qué hacer. Entonces, como habéis dicho, lo del tema de la ratio y encima esta normativa que lo deja muy abierto porque tenemos derogada la orden de proporciones, pues no sé qué vamos a hacer, pero esto se nos está yendo de las manos. Sí, yo creo que hay algo que nos preocupa mucho, lo decía María Ángeles en las preguntas que os hemos situado para la reunión, es el papel de los equipos directivos. O sea, el cómo podemos estar ante una situación en la que cada día, que se nos ya están dando bastantes casos, un equipo directivo, un director, una directora, se atribuye la competencia de prácticamente de diagnosticar y de determinar cuál es la atención educativa que requiere el alumnado, saltándose la norma y saltándose los procedimientos. Esto está generando ya, tenemos varios casos importantes, por no decir muy graves. Entonces, esto tal como queda redactado también en esta propia orden nos preocupa. Y esto mismo que tú estás Pues es que relatando agudiza nuestra preocupación porque es un caso más. Entonces yo aquí lo que te planteo es que hagamos reclamación, que nos uses a nosotros para exigir que se cumpla la normativa y que te apoyemos en todo lo que se necesite. claro, lo que pasa es que estoy en una situación especial porque yo estoy de prácticas este año, Ya, porque acabo de aprobar la oposición. ya. Entonces, claro, es un poco complicado. De hecho, bueno, desde dirección, jefatura de estudio, directamente, abiertamente me dijo que ella no creía en el perfil de PT y que cree que simplemente somos un estorbo. Entonces, claro. Bueno, pues mejor que no lo diga así. A ver, creo que si quieres, como estás en prácticas, déjanos que entre Ana, que Aida y yo te asesoremos. Y si quieres, escríbeme un mensaje privado y te asesoro cómo yo lo enfocaría estando en prácticas. Pero hay que actuar, porque incluso creo que el dominio de la normativa te ayuda porque están haciendo algo irregular contigo y con el alumnado. Vale, muchas gracias. A ti, Luisa, hay mucho ánimo. Gracias. Y luego quería por recoger un poco también a la última compañera, ¿vale? No os preocupéis porque, a ver, nosotros evidentemente dio para debate el otro día en el grupo, para lo bueno y para lo malo, porque esta mañana me he levantado con un montón de mensajes vuestros de algunas personas afiliadas. Y bueno, pues veremos, habrá que recoger esta propuesta que nos hacéis, la afiliación de tener grupos para afiliados diferenciados. Yo entiendo también un poco, pues bueno, esa sensación, ¿no? De yo, lo que me decíais algunas, y lo digo aquí un poco como portavoz o como persona que ha recopilado estas quejas, que bueno, pues que pagas las cuotas de un sindicato y que entiendes que si estás haciendo eso es para que ese sindicato cuente con tu opinión y cuente un poco con tus aportaciones prioritariamente, ¿no? Pues es lógico, o sea, no os preocupéis que lo entendemos, que aunque tengamos esta política un poco de lo que decía la compañera de atención en general a todo el mundo o de ese altruismo que hablaba, nosotros pues tendremos que hacer un espacio adecuado para la afiliación donde puedan participar y donde puedan pues, decidir un poco las líneas de acción de actuación de su propio sindicato. Así que bueno, no os preocupéis que recogemos la propuesta, ¿vale, compañera? Pasamos a esta segunda ronda de palabras. Empezamos con Manu. Perdón, ahora, ¿se me oye? Perdonad un segundo, Sí. Aida, es que había una pregunta anterior sin contestar, que hablaba Vale, de... pues si quieres responde ¿Verdad, y Rocío? luego Manu. Sí, Vale. Eso, nada, yo es que he alucinado porque si nos vamos a la... Estaba leyéndome toda la normativa última que ha salido y si nos vamos a al escrito este que sacaron de principio de curso de septiembre, donde hablaba de los criterios que había, de los nuevos criterios que había, que eran mucho más restrictivos sobre el perfil del alumnado que tenía que recibir a él, en el cuadrito este azul que tengo aquí delante, que iba detallando los criterios específicos en la determinación de atención por parte de la maestra o maestro en AL, cuando habla de TEL,
dice, en todos los casos, de las pocas cosas que está bien puesta, pone, en todos los casos está justificada la atención directa al maestro a él. Y ahora resulta que incomprensiblemente ahora lo meten en el saco de ACNEAE. Entonces, no sé muy bien quién hace y quién modifica de un adscrito a esta orden esto de verdad, porque no tiene lógica ninguna. Claro, es que en el TEL sí, vamos, está todas las funciones un poco alteradas. Entonces, es donde se supone que tenemos que hacer más hincapié, porque en articulaciones solamente es un área, pero en TEL es varias. Entonces, claro, me descolocaba de acné a de repente acneae. Porque no es transitorio, o sea, un TEL va a ser siempre un TEL. Entonces, claro, no es un problema de articulación que luego puede ser transitorio, se quita y ya está. Es que un TEL no. Entonces, por eso me extrañaba. Y otra cosa, yo tenía entendido, a lo mejor me equivoco, que por clase en PT son 3 niños mínimo, pero en AL yo nunca he sabido cuál era el mínimo para estar en grupo, me refiero, porque yo he tenido años en que no me han dejado tener a un niño solo y hay años que he tenido muchos niños solos. Entonces, ahí estoy un poco perdida. Solo en secundaria, yo solamente he visto, bueno, y si hay alguna compañera que lo sepa, que me corrija, ¿eh? Yo solamente he visto que en secundaria, en el primer ciclo de secundaria, es mínimo 9 y máximo 12. No, digo Y en PT por pone sesión. grupo. Por Y sesión. ¿El qué? Perdona. Por sesión. Por hora de clase. Yo he tenido Claro, grupos. claro. Puede ser el mínimo 9, 12. No, por grupos, por agrupaciones. Sí, Eso sí, es por lo que he visto. agrupaciones en AL. En PT sé que es así. En PT sé Y que es en mínimo PT 3. lo que he encontrado es que son mínimo 3, pero no pone un máximo. Y en esta orden tampoco habla de un máximo. Por Claro, eso, yo este año entonces, tengo ¿cuánto muchos. vamos a tener? Claro, este año he tenido muchos solos. Y otros años que realmente necesitaba un niño solo porque era imposible, no me dejaron. Entonces era como, estoy descolocada. Este año que tengo sesiones solas, que son niños que funcionarían muy bien, otro grupo que me vendría muy bien, a otro año, o sea, no sé, ha sido un poco descolocado. Legalmente tienes que hacer, pues, si te encuentras un equipo directivo y tienes una cantidad de niños que te lo puede permitir, dándole todas las sesiones que tienen recomendadas cada uno, te dejan. A Sí. mí me ha pasado igual, que centros no me han Vale, dejado, vale, no. y Era en otros saber si yo sí. estaba haciendo algo mal o qué, era un poco No, si por te quieren saber. decir que no a tener a uno, te lo pueden decir. Pues que tengo muchas sesiones con uno. Ya, pero pues, Que si has luego me pueden conseguido meter y más y les puedes, puedo pues agrupar, sí. fenomenal. Eso que se lleva el niño o Vale. la niña. No, no, era por saber, digo, a ver si estoy yo metiendo la pata sin saber. Y claro, quería un poco saber, porque si a mí me dicen algo, poder responder, pues mira, pues sí, hay que agruparlo, no meter más niños, ni problema, o no, o saber responder. Entonces No, era pues ese. si quieren meterte más niños, sí. Porque Puedo, además vale, sí. Sí, 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 ellos era por saber. ¿sabes lo que van a hacer? O sea, ellos, el equipo directivo de cara a la inspección, lo que va, su objetivo o su trabajo es cumplir el horario de atención que pone en el informe de evaluación del niño. Si en el informe de evaluación pone que necesita 6 sesiones semanales, el equipo directivo va a hacer Sí. todo lo posible Sí, claro. para cuando llegue inspección le diga, este niño 6 tiene horas 6 semanales. sesiones semanales. Aunque los agrupamientos sean una patata, Ya, porque lo sabemos, que hay veces que es ya. así, pero el equipo directivo, Sí, sí, cuando sí. llegue la inspección, diga, todos los niños tienen la atención que se queda reflejada, el número de sesiones que queda en su Sí, 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 es informe. así, Eso eso es se una cumple. trampa al final, porque echa a costa de hacer agrupamientos, pues a veces de aquella manera. Claro, no, este año he tenido suerte y sí, se puede, se dan las horas que corresponden y ya digo que hay muchas veces que les tengo solos. Entonces, o sea, muy bien para el crío, evidentemente. Pero era por saber, digo, a ver si estoy haciendo algo mal y no, y lo estoy haciendo Lo que sin. pasa que ahora, Rocío, con lo que nos están diciendo en esta normativa, es que te pueden meter alumnos acneae en esos grupos. Sí, sí, Y sí, aunque sí, hasta eso he ahora se ha tenido. hecho, ahora hay un respaldo legal con esta Ya hay orden. respaldo legal para que te Es lo grave.
Vale, sí, ya me lo habían hecho otros años y no era legal. Lo que no estaba dentro de una normativa, pero ya sabiendo que es dentro de la normativa ya no hay problema. Vale, pues era eso. Pues muchas gracias. Gracias. Como tenía levantada la mano Manu, le damos la palabra a Manu. Gracias, Aida. Gracias. Antes, el tema de las ratios y demás, por experiencia, os cuento, en mi caso, a mí me parece genial que se hagan las reclamaciones oportunas, pero al fin y al cabo, como no hay, y esto es una pena que sería genial que se pudiera luchar por establecer por fin una ratio, ya que cuando vas y hablas con recursos humanos te dice que la orden que es de allá del 90 y tal, está desfasada y que aplican otros criterios, no existe esa ratio. Yo creo que se tendría que luchar hacia ahí para luego con números hablar. Porque yo hablo con números. ¿Qué números los suyos? Cuando, y repito por experiencia, que un año, durante 2 años he estado compartiendo, como la mayoría de los PTCALs, y yo desde la administración somos números, y somos números nosotros y son números los alumnos. Y nosotros estamos por un número X, que ellos saben, yo no, de ANES en los centros. Por lo tanto, si a día de hoy todavía, por lo digo por la compañera, no quieren meter más alumnos, ya sean de COMPE o ACNEAES, que no cumplen el perfil, yo os recomiendo lo que hice en su día y es negarme. Da igual lo que me diga dirección y me da igual que me diga el inspector, porque ahí quien manda recursos es precisamente personal, recursos humanos de personal. Y así se lo hice saber y así lo hice aquel año que me tuve que enfrentar a todo Kiki. Y no los atendí. Sí, pero si estás de prácticas, a ver cómo haces eso. Pues entiendo que ahí la cosa se pone más fastidiosa, pero el problema es que si al final no lo hacemos todos, empezamos a llover sobre mojado, porque si todos fuéramos a una, lo que el anterior compañero hizo en un centro no nos va a perjudicar. Si ya lo hizo, al contrario, nos va a beneficiar. Es como cuando el tema de las ACIS, en muchísimos centros sabemos que todavía solo somos nosotros quienes la seguimos haciendo. Si de primera hora realmente nos hiciéramos hacer valer y todos fuéramos a una, realmente esto no ocurriría. Pero hay centros en los que lo hacen los tutores o los especialistas, en el caso de, o sea, profesores en caso de secundaria, y hay otros centros que lo siguen haciendo los PTs y ALs. Y está mal hecho. Realmente es complicado y yo lo entiendo. Porque para mí la figura del PT o de la L somos la figura que, entre comillas, más tenemos que ayudar y a la vez más por saco tenemos que dar para que, precisamente para no dejarnos pisar nuestro terreno. A lo que hay que añadir que somos el último mono, claro, en los centros. Eso en cuanto a la pregunta que se comentó con respecto a los ratios. Es decir, concluyo, cuando tú ya estás en un centro o estás compartiendo en 2 centros, a principio de curso, tú ya estabas ahí en base a un número. No tengáis miedo si os quieren meter alumnado que no cumple ese perfil, porque si no lo cumple, nadie te va a desplazar más ni te pueden hacer nada más. Pues no lo cumple, señores. Y si no, pues se va a recursos humanos y se dice ahí. Fue lo que yo hice. En cuanto al tema de los TEL que habéis comentado antes, que si ASNE, que si ASNEAE, mi pregunta es, porque no he podido verla completar la orden esta nueva de 130, cuando hablamos de TEL, ¿se incluye que sea con o sin desfase curricular? Esto lo ignoro, por eso pregunto. Y por último, esto sí también sería otra pregunta, esta orden que hace referencia a la etapa de primaria, ¿se hace extensiva o habría que esperar una para secundaria? Y con esto termino mi intervención. Gracias. Gracias, compañero. Pues si os parece, le doy la palabra a Ana y luego ya respondemos esta segunda ronda, ¿vale? Hola. ¿Se me oye? Sí, Ana. Ah, vale. A ver, yo quería preguntar
como los niños de infantil con retraso madurativo ya han salido ya de los acnés, según LOMLOE, si se está traduciendo de algún modo en los centros desde ya, porque yo este año no estoy en CEIP, entonces no lo estoy viendo, era por saber un poco la realidad de lo que está pasando con los niños con retraso madurativo. Solo eso, gracias. Gracias, Ana. Pues María Ángeles. Vale, la primera pregunta era la de Manuel, ¿no? La de si los TEL se estaban considerando con o sin desfase curricular. Mira, voy a volver a compartir para que lo puedas ver, ya que no lo has visto antes. Compartir pantalla. Mirad, ahí estoy. Mira, cuando he hecho referencia al anexo, que habla de este anexo que hay que meter al principio de curso en el expediente, para el tema de adaptación de medidas, el que está a la izquierda es el que habla de dislexia, IDEA, y en el actual, en el de esta orden, habla de medidas de acceso a la preparación del alumnado con necesidades educativas, o sea, CNEAES, por trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastorno de la atención o trastorno del aprendizaje. O sea, en ningún momento está diciendo si es con desfase o no. Lo que sí que dice luego en el artículo 17 es que si tras una evaluación psicopedagógica hay un deterioro funcional muy significativo, pues igual que en otros casos, más un desfase curricular, se hará una adaptación curricular no significativa. Esto es lo que ponen. En ningún momento yo he leído nada de que tengan, o sea, que especifique esto. Y es lo que le decía a tu compañera, ¿no? A Rocío antes, que es que en las instrucciones anteriores de septiembre hablaban de que a los TEL indistintamente siempre se les iba a atender la L. Entonces es un poco contradictorio. Así que no había nada. Es que para los TEL yo creo que el perfil es AL, más que otra cosa, porque esto es tema de lenguaje, no es nada curricular, aunque luego lo pueda afectar, pero la principal necesidad es la evolución del lenguaje. Entonces, que puede que vayan las dos unidas y sea un apoyo mayor, vale, pero yo creo que el principal es AL. A lo mejor me equivoco, pero mi percepción es esa. Si me confundo, por favor, corregidme, pero... No es así. Y luego con respecto a, bueno, habéis preguntado también si esta orden habla de primaria y secundaria, en ningún momento nombra la secundaria, ¿vale? Siempre habla de infantil y sobre todo bueno, si os acordáis, en la entrada, en la primera página, la orden habla de primaria, regula aspectos de organización, funcionamiento, evaluación y autonomía de primaria. Pero aquí las de secundaria debe estar a punto de salir, porque también pasó por el Consejo Escolar hace aproximadamente unas 3 semanas y presentamos voto particular también comisiones obreras, lo rechazamos y también trae sorpresas dentro. Sí. Entonces... el proyecto real de decreto, ¿verdad, Isabel? Sí, el proyecto, no, es una orden idéntica a esta, pero de secundaria. ¿Vale? Luego además está el proyecto de decreto que pasó justo antes de las Navidades, que hicimos también reunión y ahí hemos hecho también centro a centro, recibimos más de 1000 aportaciones porque lo difundimos por todas las vías y hemos presentado voto particular. Cuando salga el decreto, convocaremos reunión y bueno, explicaremos el decreto y nuestra posición. Todavía no sabemos cómo saldrá. En el Consejo Escolar pues ocurrió lo mismo que con la orden que estamos viendo hoy, la de primaria, infantil y primaria, y la de secundaria, que no se mostraron muy proclives a recoger aportaciones, la verdad. Y luego había otra pregunta que hablaba de retraso madurativo, si se refleja en algún momento en esta orden.
En esta orden no habla en ningún momento de este tema de retraso madurativo, por lo menos yo no lo he visto. Sí que habla en el proyecto este del decreto del Consejo de Gobierno que regula eso, pero no en este, o al menos que yo lo haya visto, ¿eh? No habla en ningún momento de retraso madurativo. Si alguna compañera ha visto alguna referencia que me pueda ayudar, ¿eh? A corregir. Vale, pues si os parece hacemos, esto sería como un tercer turno, pero con esto ya voy a intentar cerrar, ¿vale? Para poder pasar a la parte final. Entonces, Paula, Luisa, y le paso la palabra a Isabel Galvín para que pasemos a la parte final de la reunión. Paula, no sé si no nos oyes, o a lo mejor tienes el micro cerrado. Bueno, si no pasamos a Luisa. Luisa, vale. Vale, primero, el anexo de medidas que se tiene que usar ahora cambia el anexo de las instrucciones del 12 de diciembre del 2014. No sé si me oye. Perdona, digo las dos y ya. Y segundo, ¿está previsto que saquen una nueva orden como la de 1493? ¿O simplemente esta se deroga y no van a sacar una específica? En principio esto por ir a concreto, esto último no conocemos que tengan en perspectiva sacar esa nueva orden. Lo que ha pasado hasta ahora por el Consejo Escolar es lo que os he dicho, una similar para secundaria y el decreto que regula toda la atención a las diferencias individuales que lo llaman ahora, donde tendremos oportunidad de ver alguna cuestión más complementaria a lo que está saliendo hoy, pero lo que preguntas no tenemos constancia de que estén preparando esa orden. Podría ser, pero no tenemos constancia. Justo en esa orden especifica cosas que en la 130 no vienen. Como por ejemplo lo de qué es una evaluación psicopedagógica, en fin, esas cosas, qué es una adaptación curricular significativa, porque en la 130 nombra una adaptación curricular significativa, pero solo hace mención a contenidos y criterios de evaluación. No sé si es porque cambia la definición como tal o se va a quedar, no sé, o es que pretenden sacar otra. Y luego lo de las instrucciones del 12 de 2014, también sería interesante saber si es que ya no se van a utilizar esas y se va a coger ahora el modelo que aparece en la 130. A ver, yo entiendo que hay que utilizar ahora el más actualizado, que es el de la orden 130, porque en realidad es lo que os decía, que es prácticamente lo mismo y pone que es el que hay que utilizar. Además, es que yo creo que desde el 2014 no han vuelto a sacar ningún otro, es solamente este, el que es la primera vez en todo este tiempo que han sacado uno, que en realidad es lo que hablábamos, es lo mismo. Lo único que cambia es el título, que tiene eso aquel, como ya hemos hablado, y luego el tema de que el visto bueno lo tiene que dar la dirección, que es un poco también lo que decía Isabel, ¿no? Que al final antes era el equipo, o sea, la jefatura de estudios y ahora es la dirección, que junto con lo de que el director o la directora es la que determina si entran alumnos a ACNEA en los grupos específicos, pues es darle mayor peso a los equipos directivos, perdón, a la dirección. Vale. Pero en principio yo entiendo que hay que Entonces, usar... ¿entendemos que esta se deroga? Yo entiendo que sí, de todas maneras, vamos a preguntar si legalmente deroga al otro. Vale, al final del texto no aparece que lo derogue, pero claro, Es luego que no deroga... aparece al final del texto la derogación. Esta es una de las cuestiones que tiene el gabinete. Es que técnicamente me decían el otro día, dice, es que es malo, ¿verdad? Digo, sí. Es que para ser lo que pretende ser con el título que tiene o lo que debería ser, pues es que técnicamente deja mucho que desear. Y efectivamente en cualquier normativa y lo suyo es que debería haber una derogatoria donde exprese clara y de manera explícita, clara y explícitamente lo que queda derogado a partir de ahora. Entonces deja una situación
poco clara. Nos preocupa esto a nosotros, en la línea de las preguntas que nos lanzaba María Ángeles al principio. Entonces, esto es una de las cuestiones que estudia el gabinete y que probablemente nosotros tendremos que preguntar, a la vez que, bueno, si finalmente que no habéis comentado nada, supongo que pilla como muy de nuevas el propio texto, pero creo que finalmente pues tendremos que tomar alguna medida, alguna acción, ¿no? Vale, muchas gracias. Nada, seguiremos informando, Luisa, pero vamos, que no lo recoge el texto. Tu pregunta, esa ha quedado clara, que el texto no lo recoge. Como tú. Y para infantil no vas a ir ninguna, porque esos chicos desde su madurativo se tendría que atender de alguna manera, ¿o no? De momento no ha pasado por el Consejo Escolar. Lo único que ha pasado, si queréis, os ponemos aquí el borrador de decreto por si os pasó desapercibido, aunque lo difundimos, como suelo decir yo, por tierra, mar y aire, insistentemente lo pasaron por la vía de urgencia porque se les pasaba el plazo, porque en realidad desarrolla la ley maestra y había un plazo para ese desarrollo. Y algunas de las cuestiones que estáis preguntando vienen recogidas explícita o menos explícitamente en ese borrador de decreto de atención individualizada a las personas diferentes, a las diferencias individuales. Pero de infantil no ha pasado por el Consejo Escolar una orden similar a esta. Gracias. Nada, a ti. No sé si ahora se me Vale, la escucha. última palabra, sí, eso es, Paula. Paula, se te oye. Ah, vale. Gracias. Bueno, lo primero que quería puntualizar es que en el artículo 17 no habla de TEL, sino de trastorno de desarrollo del lenguaje, que es como NEAE, pero el TEL son NEAE y eso en la LOMLOE aparece como NEAE, entonces no creo que sea contradictorio. Y luego, quería preguntar si, porque antes María Ángeles ha dicho que para que sea legal la atención de las AELs tiene que ser en grupo, pero yo de verdad que he buscado legislación sobre esto y nunca he encontrado que las AELs tengamos que sacar un mínimo. Eso solo está para las PTs. Sí, por eso nada, decía era que eso. me corrijáis. Por eso Perdona, había Paula. preguntado. Claro, es que yo sí que creo, o sea, que yo en PT sé que mínimo 3 en una de las, no sé exactamente en cuál de las normativas, pero en aire lo que dice Rocío, o sea, que no estoy segura de cuál, si se puede coger individualmente o no. A ver, sobre este tema, no sé si nos acordamos todas. Hace unos años hicimos una denuncia de que empezaron a dar orden verbales y de alguna manera imposibilitaban las atenciones individuales. Pero como dice Paula, no está regulado por escrito y no está impedido, pero en la práctica lo impedía la fortísima carga de trabajo y la presión de los propios equipos directivos. Esto lo denunciamos, pues yo creo que como un año o dos antes de la pandemia. No sé si os acordáis, si alguna de las personas que estáis aquí conectadas estuvisteis involucradas entonces, pero fue un tema con el que hicimos mucha batalla y que se hizo en el contexto en el que nosotros hicimos las reclamaciones individuales centro a centro de cómo estabais los PTs y cómo estabais los ALs en cuanto a ratios, el exceso de ratios, que la verdad que nunca llegamos a valorar digamos globalmente el efecto de esa campaña de reclamaciones, que se presentaron más de 800. Corrígeme, Aida, si me equivoco, el pico de las 800 no lo recuerdo ahora mismo, pero se presentaron más de 800 reclamaciones y es cierto que se ha aumentado el número de profesionales fundamentalmente de PT. Pero también es cierto que todas las necesidades no se han cubierto, que las ratios siguen muy altas y sobre todo que hay, esto es como la punta de un iceberg, hay muchas necesidades sin cuantificar, mucho alumnado que necesitaría ser atendido y que los recursos
tendrían que multiplicarse, que es un poco el objetivo de lo que en lo que estamos trabajando ahora, centro a centro. Y queremos seguir, digamos, volver a impulsar, porque realmente las necesidades que hay no se están atendiendo. Pero sobre el tema de la atención individual, ya esta cuestión la denunciamos en su momento y hemos estado en ello, pero es verdad que con la pandemia ahí se produjo un lapsus de atención a esta cuestión, a esta situación, y hay que volver a poner en el debate público lo que está pasando, porque nada impide a la atención individual. Si no se produce, fundamentalmente es por la falta de recursos. E insisto que casi ya esto es como en la falta de plantilla, en la enorme necesidad de profesorado que tenemos, pues parece casi un privilegio, ¿no? Para un alumno que lo tiene que tener porque es lo que necesita, esa atención individualizada. Y ya digo, en su momento sí que, y tuvo bastante repercusión pública y fue, bueno, pues al calor de la campaña, ya digo, de reclamaciones que se presentaron por la vía administrativa. Vale, Rocío, pero cierro turno ya. ¿No? ¿Sí? No. No, ya Vale. he contestado, gracias. Vale, pues si os parece, Isabel, te paso palabra para pasar al último bloque. Bueno, yo ya lo que tenía que decir lo he ido diciendo en las respuestas, en las otras normativas que hay, y un poco situando que nosotros estamos planteando el recurso jurídico, que bueno, se trata también de recoger necesidades y puntos de vista sobre la orden. Y yo por mi parte, pues no mucho más. O sea que también el objetivo de la reunión de hoy era ver cómo estaba el sentir y qué tipo de otras acciones también se podrían ver o podríamos estar pensando en ellas. Bien, pues pasamos a este Luego, perdona, último. Aida, ruego si preguntas todo lo que Sí, si os quiero decir, parece, juntamos. Eso es. Claro, yo lo que os iba a proponer es pues que si tenéis alguna propuesta de actuación o movilización, cualquier cosa que consideréis, aprovechemos ahora, y también cualquier ruego o pregunta, que también puede ocurrir que tengamos alguna necesidad en nuestro centro o nuestra situación personal y queramos compartirla aquí para ver si es algo común y hay que tomar algún tipo de actuación o no, o ir a vuestro centro en concreto y ver qué está pasando, ¿vale? Manu Nava. Buenas, de nuevo. Pues contestando por el final, cuando habláis de otras acciones, yo creo que sí que es importante, pero sobre todo focalizando hacia qué, porque en el día de hoy hemos tocado tantos temas que las acciones habría que a lo mejor saber sobre qué estamos realmente pidiendo, ¿no? Porque yo, por supuesto, yo estaría a favor, pues desde paros parciales, que creo que es algo que podemos hacer, a manifestaciones. Luego, por otro lado, tengo una pregunta, porque habéis comentado que en el Consejo Escolar habéis presentado vuestras quejas y demás, y quisiera saber si no hay ningún otro sindicato pues que vean las cosas así como las se ven desde comisiones, o habéis sido el único sindicato que realmente ha denunciado esta situación, o tenéis apoyo de algún otro. A ver, empezando por aquí, en el Consejo Escolar, en la Comisión Permanente, estamos los sindicatos de privada, que está FESIE, y está AMPE y está comisiones como organizaciones sindicales. Y en esta cuestión, la verdad que como en otras, somos la única organización que presenta votos particulares, que los votos particulares los realizamos tras un amplio proceso de participación, porque lo mandamos a todos los centros, a toda la afiliación, a todos los simpatizantes. Y insistimos y le pedimos, incluso enviamos a los equipos directivos cuando es un tema muy relevante, pues como fue el decreto, el borrador de decreto de
de atención a diferencias individuales, pues específicamente le pedimos al equipo directivo que lo pase al profesorado y que lo difunda, por si acaso no le ha llegado por las otras vías, y nos hacemos eco de las distintas aportaciones que llegan para hacer elaborar nuestra posición. Entonces hemos sido los únicos que nos hemos opuesto, que hemos votado en contra y que hemos presentado un voto particular. Esto viene siendo habitual. Comisiones obreras en el Consejo Escolar, en la comisión permanente, pues somos prácticamente en solitario el único sindicato que presenta votos particulares y que se va oponiendo al trámite de este tipo de regulaciones cuando son negativas, que desafortunadamente pues, en un número importantísimo, por no decir la inmensa mayoría de casos, es negativo para la educación pública, para su profesorado, para el alumnado, bien porque se plantean cuestiones que son segregadoras, que no van en la dirección de una educación inclusiva, o bien porque se plantean cuestiones sin recursos, a coste cero, o bien porque la propia norma de partida ya plantea recortes incluso de la atención que se recibe ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lamentablemente tengo que decir que ha sido en solitario y en exclusiva. Nosotros tenemos la idea de hacer más difusión de lo que hacemos en el Consejo Escolar, porque realmente por el Consejo Escolar pasan todas las normas y es en este caso un paso previo para luego, bueno, poder difundir, poder actuar, poder recurrir y bueno, también incluso desde el primer momento pues poder plantear las alternativas que existirían a estas normas, ¿no? Desde la necesidad real de los centros. Y lo queremos hacer de una manera lo más participativa posible y lo más amplia posible. Por eso, bueno, pues os llamamos a participar en estos procesos. A veces son muy rápidos, como he dicho, algunos son por la vía de urgencia, como el decreto, y apenas hay 10 días. Y ahí hay unos plazos, y entras en plazo o no entras. El voto particular del decreto lo mandé el 22 de diciembre el 22 no, perdón, el 27 de diciembre a las 12 menos 10 de la noche, porque si lo hubiera mandado después no hubiera entrado en plazo. Es decir, que realmente son procesos formalmente muy rígidos, pero que realmente, bueno, pues es una manera que tenemos de participar en las normas, desde luego por lo menos de que dejar claro cuál es nuestra posición y que las rechazamos. Evidentemente el Consejo Escolar lo tienen constituido con unas mayorías en las que la mayoría de los componentes son parte de la administración, son además la mayoría designados, no elegidos, en base a la representatividad y por lo tanto pues están de parte de la administración, o sea que bueno, es de dudosa democracia real participativa, ¿no? Porque no está abierto la elección de los miembros, sino, ya digo, la administración se reserva el derecho de tener la mayoría. Nosotros, Comisiones Obreras, tenemos, como somos el sindicato mayoritario, tanto en la Comunidad de Madrid como en enseñanza, pues tenemos dos puestos que nos ganamos por la representatividad que tenemos en las elecciones sindicales. AMPE tiene un puesto en la comisión permanente y luego están los sindicatos de la privada que tienen algún otro puesto. Y en cuanto a organizaciones sindicales, FAPA Giner de los Ríos tiene 2 puestos, luego están las patronales de privada y luego el colegio de licenciados, y que bueno, que viene como personalidad de libre designación, es decir, la persona que está del colegio la han designado por parte de la administración y bueno, y los demás pues son todos representantes de la administración.
No obstante, se constituyen las juntas de personal en 15 días. Entiendo que también llevaremos a la junta de personal, donde hay otras organizaciones sindicales, pues iremos llevando resoluciones, propuestas de resolución para posicionamiento sobre estas cuestiones, para buscar, para recabar esos apoyos, Manu, sobre los que tú nos preguntas. Espérate, te acuerdo que estoy en videollamada. Perdón, ¿se me Pues oye? si os parece, yo creo que ya con esto recogemos todas estas propuestas. María Ángeles, ¿ibas a hablar? Que veo que abrías el micro. No, no, no. No, Es que era vale, para- vale. Pues recogemos todas estas propuestas y como hemos acordado lo mismo, intentaremos hacer algún tipo de mensaje, aparte de los que tenemos por el propio canal de Telegram, pues hacer algún tipo de apartado para la afiliación. No os preocupéis que lo estudiamos, lo vamos a ver con el departamento de comunicación y os iremos informando, ¿vale? Para poder llevar esto a cabo. Que muchísimas gracias y os vamos a ir visitando en los centros de una en una, con lo cual también os pido como favor, si estáis en algún centro y no ha llegado la delegada de comisiones obreras o el delegado de comisiones obreras todavía a vosotras o a vosotros, si podéis escribirme un email con vuestros datos para que me digáis, pues mira, estoy en el centro tal, para que el delegado o la delegada lo tenga más fácil, para que pueda llegar e iros a buscar, quedar con vosotras, pediros los datos, va a ser mejor, ¿vale? Porque a veces nos cuesta un poco encontraros. Primero porque muchísimas personas que atendéis a la diversidad estáis con jornadas partidas o bien compartidas, ¿vale? Lo que significa que no todos los días estáis en el centro y luego pues el localizaros en el propio centro a veces tampoco es fácil y así pues bueno, tenemos el estudio más pormenorizado posible, ¿vale? Por si acaso para esta cuestión os dejo mi correo electrónico aquí en el chat, ¿vale? Y si queréis escribirme, me decís vuestro centro y así os pongo en contacto con el delegado o la delegada, ¿vale? Muchísimas gracias por la reunión y vamos hablando, vamos viendo y tomando todas las actuaciones que se han ido diciendo por aquí, ¿vale? Que tengáis buena tarde, muchas gracias. 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 Hasta Muchas luego. gracias. Venga, hasta luego. Aida, Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Aida, una pregunta. Sí. Bueno, te mandé un correo con la pregunta de lo de diferencia entre unidad didáctica y cuando puedas. Sí, sí, ya lo vi, lo he vale. mandado a la compañera para que te responda, Vale, ¿vale? vale, era simplemente asegurarse de que Sí, había lo vi. llegado. Lo vi ayer. Vale, muchas gracias. A ti. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.